Bienvenidos a este webinar de formación continua de la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente. Para mí es un gusto poder compartirles los conocimientos o lo que uno va aprendiendo en el día a día. El tema de hoy va a ser una pequeña charla. Mi interés es darles ideas para que puedan ustedes utilizarlas en su trabajo sobre el impacto y gestión de errores de medicación. Primero, me permito presentarles la declaración de conflicto de intereses. Declaro no presentar ningún conflicto de interés. Las opiniones expresadas en esta presentación reflejan mi punto de vista personal. No deben atribuirse a la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente y no reflejan necesariamente los puntos de vista de mis compañeros miembros de esta sociedad. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación sin previa autorización del autor. Para que ustedes tengan una idea en qué vamos a navegar esta noche, voy a presentarles unas cortas definiciones relacionadas al tema, los errores de medicación y qué instituciones están en acción por la seguridad de nuestro paciente, los impactos de errores de medicación desde dos puntos de vista y la gestión de errores de medicación. Empecemos. Todos sabemos que al medicamento se le define como toda preparación o forma farmacéutica cuya fórmula de composición involucra una sustancia o mezcla de sustancias, principio activo y excipientes, elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada y etiquetada para ser distribuida y comercializada de manera eficaz para poder diagnosticar, tratar, mitigar y para la profilaxis de alguna dolencia. Realmente ahora hay un arsenal terapéutico gigante para enfermedades que antes hubiesen sido mortales. Desde este punto de vista, pues consideramos que el medicamento es un elemento esencial en la asistencia sanitaria. Los errores de medicación son eventos prevenibles que pueden causar daño al paciente o dar lugar a la utilización inapropiada del medicamento por parte tanto del personal de salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, así como también del propio paciente o de su cuidador de salud. ¿Por qué decimos que puede estar relacionado con todo esto? Ya que dentro de la cadena del uso racional del fármaco se pueden dar errores de medicación en estos diferentes niveles, como son desde la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, la preparación, dispensación, distribución, la administración, educación, seguimiento y utilización, que a la final van a provocar daño o fracaso del tratamiento. Con estas dos definiciones, en síntesis decimos, por lo tanto, que el medicamento es un elemento esencial de la asistencia sanitaria que puede estar sujeto a errores durante el proceso de utilización y que por lo tanto pueden ocurrir eventos adversos y no alcanzar el resultado terapéutico esperado. En esta imagen me permito presentarles la relación que existe entre los errores de medicación, los acontecimientos adversos por medicamentos y las reacciones adversas a medicamentos. Dentro de los errores de medicación, pues sabemos que estos son eventos prevenibles, sobre los cuales podemos actuar antes de que ocurra. Pues estas son las causas de varios daños que pueden ocurrir sobre el paciente. Dentro de los errores de medicación, tenemos los acontecimientos adversos prevenibles, quiere decir que ya ocurrieron y causaron un daño que puede ser leve, moderado o grave. Los acontecimientos adversos potenciales y aquellos errores de medicación banales, los cuales, si bien es cierto, no han causado daño, pero sus estadísticas sí nos permiten o nos dan una visión de qué calidad de asistencia sanitaria estamos teniendo. También, dentro de los acontecimientos adversos por medicamentos que han causado daño, se tiene también a las reacciones adversas a medicamentos. Sin embargo, estas sí son inevitables. Sabemos que es un riesgo inherente de los fármacos, los cuales ya constan en la literatura. Así, los acontecimientos adversos prevenibles son aquellos causados por errores de medicación que suponen daño y error. Los acontecimientos adversos potenciales son aquellos que pueden causar daño, pero que aún no lo han hecho, debido a circunstancias específicas, ya sea por suerte o porque el error es interceptado y corregido antes de que llegue al paciente. Estos realmente merecen nuestro análisis porque nos van a permitir identificar fallos del sistema
por los cuales se produjeron errores, pero también nos van a permitir identificar dónde sí funciona nuestro sistema, aquellos errores que se pueden interceptar y evitar. Y finalmente los errores banales, que son aquellos que tienen escasa o ninguna capacidad de producir daño. Me permito presentarles el circuito del paciente. ¿Y por qué con esta imagen central donde están mis pacientes? Porque recordemos que ahora la atención sanitaria debe ser centrada al paciente, en donde siempre vamos a buscar el mejoramiento de la salud de ellos, con una prescripción adecuada, con medicamentos de calidad, la dispensación correcta, recepción y almacenamiento de medicamentos correcta, preparación, administración, por ejemplo, por parte del personal de enfermería, ocupando los días correctos, hacer un seguimiento adecuado, en donde el profesional médico, por ejemplo, escucha a su paciente, tenga empatía, el profesional farmacéutico, por ejemplo, pueda dar las indicaciones adecuadas de cómo el paciente debe tomar su medicamento, y el personal de enfermería igual, recordar cuál es la vía correcta de administración del fármaco, la dosis correcta, si es el paciente correcto. Todo esto va enfocado en la seguridad de mi paciente. Antes, si ustedes bien recordarán, no hace muchos años, no teníamos este enfoque, teníamos el enfoque del circuito del medicamento, en donde lo que más importaba o lo que más se daba seguimiento es a que sea un medicamento correctamente prescrito, correctamente dispensado, preparado, administrado, pero ¿qué teníamos que aportar hacia nuestro paciente? Quizás él a veces tenía preguntas que hacer y quizás no teníamos la apertura ni del profesional médico, ni del farmacéutico, ni de la enfermera, donde lo único que pensábamos era en que el medicamento esté dentro de esta cadena correcta. Ahora, como sabemos, tenemos un enfoque totalmente nuevo. Y me permito ahora hacerles la primera pregunta, por favor. Vamos a lanzar para que ustedes puedan participar la pregunta a su criterio, de lo que ustedes han podido observar, experimentar o han escuchado o han leído. ¿Quién creen ustedes que comete más errores de medicación? Ahí pueden contestar, por favor. ¿Creen que es el paciente, el médico, el farmacéutico, personal de enfermería? ¿Quiénes creen ustedes que cometen más errores de medicación? Bien, seguimos con las votaciones. Vamos viendo que hasta ahorita las estadísticas mencionamos que el paciente, quizás si algunos dicen no, yo pienso que ninguno de los cuatro, creo que esa es la diferencia entre los que están en este webinar y el número de votantes que tengo. Listo. Hasta ahí veamos cómo nos va con las estadísticas. ¿Ya? Creo que hasta ahí. A ver, si dejamos por un momento la votación que tenemos, si están viendo todos, ¿no? Sí se ven las votaciones, ¿no? Sí, sí se ve. ¿Ya? Entonces, si dejamos por un ratito de lado la votación que la mayoría indica que piensa que los errores de medicación ocurren más por parte del paciente, vemos que en segundo lugar están los profesionales médicos, en tercero enfermería, en cuarto farmacéuticos. Creo que aquí en esta ponencia hay más farmacéuticos, por eso votamos por los médicos. Pero bueno, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Realmente es importante quién cometió el error? ¿Realmente es importante dentro de una gestión de riesgos y dentro de esto los errores de medicación el saber quién cometió el error? Pues no.
Dejemos de compartir un momentito. Pues les digo que no, realmente no es importante quién, lo que importa es qué ocurrió y qué se hizo. Para eso, y eso nos da la pauta para la siguiente parte que les voy a presentar, muchos de ustedes habrán escuchado de este informe, el informe Errores Humanos realizado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Esta frase errores humano es una frase asertiva, constituye el punto de partida para mejorar la seguridad del sistema sanitario, en donde se reconoce que el error está inherente al ser humano y que éste se produce porque existen fallos o puntos débiles en el sistema, que lo hacen vulnerable, eso sí, frente a cualquier error humano. Esta imagen de aquí la conozco desde hace muchísimos años, más o menos como unos 12 años. Y hasta ahora sigue tan vigente porque debemos cambiar nuestro pensamiento justamente a esto, el cambio del enfoque del error. Errar es humano, tapar el error es imperdonable, pero no aprender del error no tiene excusa. Pero para actuar en esta parte de tapar el error, ¿qué quiere decir? Que todos debemos notificar los errores. ¿Y cómo podemos crear esa cultura de notificación? Cuando decimos que cuando nosotros notificamos los errores no es para ver un acto punitivo, porque ahí viene, no debe ser de importancia el quién, sino qué ocurrió y qué vamos a hacer sobre eso. La motivación que tuvieron para hacer este informe fue porque ocurrieron muertes inesperadas en los hospitales de los Estados Unidos, más o menos por la década de los 90. Para eso, el comité creó un grupo para investigar la calidad del cuidado médico, que es el IOM, por sus siglas en inglés. A inicios del año 2000 se dieron los resultados ya de esta investigación realizada sobre los errores médicos en pacientes atendidos en forma hospitalaria. ¿Y qué me arrojó este informe? Concluyó que entre 44,000 a 98,000 personas mueren al año en los hospitales de este país, como resultado de esos errores que suceden en el proceso de la atención. De estas muertes, 7,000 suceden específicamente como resultado de los errores en el proceso de la administración de fármacos. Realmente son cifras que impactaron. Dentro de este informe, se vio que habían repercusiones asistenciales, porque ocasionaban muertes o porque también se iba generando falta de confianza en nuestro sistema de salud. También hubieron repercusiones económicas, obviamente, porque se vio que hubo un incremento de la estancia hospitalaria de $2 billones, por ejemplo, en el año de 1993 en Estados Unidos. La seguridad de la asistencia sanitaria y especialmente el problema de los errores de medicación es actualmente y seguirá siendo uno de los temas prioritarios de las autoridades sanitarias de muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, y al cual poco a poco más países se van sumando. Es así, como por ejemplo, tenemos instituciones que trabajan proactivamente en esto. Para 1994, por ejemplo, se creó el Instituto de Prácticas Seguras. Es una organización independiente que se dedica a promover la seguridad del proceso de utilización de los fármacos con el fin de reducir errores. Desarrolla las actividades de prevención de errores de medicación enfocado en 5 líneas de trabajo: el conocimiento, el análisis, la educación, la cooperación, la comunicación. Para el año de 1999, por ejemplo, se creó un centro homólogo al americano, pero en España, que igual es una organización multidisciplinaria sin fines de lucro, dedicada a prevenir los errores de medicación e igual reducir los acontecimientos adversos a fármacos. En el año, por ejemplo, de 1993, la ACHP, por sus siglas en inglés, ya nos daban directrices para la prevención de errores de medicación en los hospitales. Ellos, por ejemplo, clasificaron a los errores en 11 tipos, en las que se consideran tanto los errores de prescripción como de seguimiento. Para el año de 1998, la NSSMER, igual por sus siglas en inglés, publicó ya la primera taxonomía, con el objetivo de ¿qué? De ya empezar a proporcionar un lenguaje estándar, una clasificación estructurada de los errores de medicación, tanto para su análisis como para su registro. Ellos, por ejemplo, clasificaron a los errores en 13 tipos y con sus subtipos, respectivos, incluyendo a algunos que no estaban en la clasificación americana.
Aquí en esta imagen me permito, por favor, presentarles una adaptación, y es así como los países que vamos un poquito más atrás, podemos ir trabajando, aprendiendo de lo que ya está hecho. Podemos adaptarlo, adoptarlo. En este caso, por ejemplo, esta clasificación de tipos de errores es una adaptación española a la clasificación americana. Esta taxonomía, por ejemplo, considera 15 tipos de errores de medicación diferenciados con sus subtipos. Amplía sobre todo los subtipos asociados con la prescripción, que son frecuentes en la práctica clínica. Por ejemplo, medicamento erróneo, tenemos omisión de dosis, dosis incorrectas, frecuencia de administración errónea, formas farmacéuticas erróneas. ¿Y por qué es importante estas taxonomías? Porque al nosotros poder clasificarlas, podemos empezar a hacer un análisis, podemos empezar a gestionarles, ver sobre qué tenemos que trabajar. Para aquellos que están un poquito interesados y quieren profundizar más en esto, les he dejado aquí, por ejemplo, un link en donde pueden ver esto. Pueden, igual, el autoaprendizaje es muy importante y pueden conocer más. No de lado, obviamente, la Organización Mundial de la Salud. En el 2007, por ejemplo, nos dan nuevas soluciones para la seguridad del paciente. Dentro de ello menciona a los medicamentos de aspecto o nombre parecido, los medicamentos LASA. Para el 2017, lanzó también la iniciativa mundial para reducir a la mitad los errores relacionados con medicamentos en 5 años. En 1978, por ejemplo, entra a actuar Uppsala Monitoring Center, un centro colaborador de la OMS. ¿Y en cuál fue el rol de él? Y hasta ahora lo sigue siendo, pues es garantizar que la evidencia sobre el daño a los pacientes se recopilara de tantas fuentes como fueran posibles, para monitorizar e identificar el daño causado por los fármacos, reducir los riesgos de los pacientes y establecer estándares y sistemas de farmacovigilancia en todo el mundo. Muchos de ustedes ya sabrán que igual aquí en nuestro país también tenemos, por ejemplo, normativas que han empezado ya a trabajar. Tenemos nuestros sistemas de notificación de farmacovigilancia, tenemos nuestro manual de seguridad del paciente, y sobre este tema también ya nos habló la doctora Amelia Briones en el webinar previo que tuvimos del mes de abril. También ahora tenemos un manual de etiquetado seguro, por ejemplo. Entonces, hay mucho sobre qué trabajar, muchas bases o muchas guías que podemos utilizar para nuestras instituciones. Y aquí va la segunda pregunta para ustedes. Así, lancemos una cifra. Tal vez algunos digan, no, yo jamás he escuchado, pero a ver, veamos, ¿qué piensan ustedes de su experiencia o de lo que han podido observar o si por ahí leyeron? ¿Conoce usted cuánto es el gasto anual estimado por errores de medicación en Estados Unidos, por ejemplo, un país muy grande? ¿Cuánto piensan ustedes? Y quizás no lo saben así con certeza, ¿cuánto ustedes pensarían que es el gasto anual estimado por errores de medicación en los Estados Unidos? Vamos ahí. A ver. Seguimos con las votaciones. Ambos han participado ya en esta votación. No importa si no lo saben de memoria. Solamente ustedes, ¿cuánto creen que podría haber sido el gasto anual? Listo. A ver, ¿alguien más va en la votación? Listo. La mayoría piensa o conoce que el gasto anual estimado por errores de medicación en los Estados Unidos
bordean los 40.000 millones. Otros piensan que 100.000 millones y bueno, los que menos piensan es 1 millón. Déjenme decirles que realmente me da gusto porque aspiro a que sea lo que ustedes ya han profundizado en el tema. Pues sí, esa es la respuesta correcta. El gasto anual estimado por errores de medicación bordean los 40.000 millones de dólares. Y solo para que ustedes tengan una idea y decir, bueno, ¿y cuánto será 40.000 millones? Suena una cifra muy grande, pero solo para que ustedes hagan una relación, me permito indicarles que la deuda externa de nuestro país en el año 2021, pues bordea esta cifra, 40.000 millones. Y miren que esto se produce en Estados Unidos por errores de medicación. Qué cifra tan alta, qué preocupante. Tenemos que trabajar mucho en esto. Hasta aquí he estado yo preguntándoles. Ustedes también recuerden, tienen su espacio para preguntar. Les invitamos a que coloquen sus preguntas, comentarios en el chat. Al final de la ponencia, pues van a ser respondidas. Por favor, no se olviden, coloquen ahí sus respuestas. Continuemos. Pues por lo tanto, estos impactos que nos generan los errores de medicación, yo les había indicado que voy a tratarles desde 2 puntos de vista. Las repercusiones asistenciales y las repercusiones económicas, porque hay que crear conciencia sobre lo que está pasando. Por ejemplo, en España, del año 2015 al 2020, se hizo igual un estudio en el que se vio que el 6% de ingresos hospitalarios fueron por errores de medicación. Del 2 al 6% de pacientes hospitalizados sufren eventos adversos por errores de medicación y aproximadamente el 50% de los pacientes polimedicados pueden sufrir errores de medicación. En el 2010, por ejemplo, se realizó el estudio IVEAS, que es un estudio sobre la seguridad de los pacientes en países de Latinoamérica. ¿Qué países participaron? México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, en donde los eventos adversos por fármacos se vio que correspondían al 9.22%. En el 2015, por ejemplo, se lanzó el estudio AMBEAS. Es un estudio de prevalencia de eventos adversos en la atención ambulatoria. 4 países colaboraron en este estudio: Colombia, México, Perú, Brasil. Las cifras que nos arrojaron fue que el 5.7% de pacientes presentan eventos adversos y de estos el 73.3% están relacionados a medicamentos. A nivel de repercusiones económicas, como les había mencionado, en el 2017 fueron estos resultados que hizo la OMS, en donde indicó que a nivel mundial el coste anual asociado con errores de medicación se estimó en 42 millones de dólares en Estados Unidos, casi el 1% del gasto sanitario. Pero no nos vayamos tan lejos. Y me da gusto porque mientras buscaba, por ejemplo, yo algún estudio de nuestro país, me encontré con este. En el 2016, en Guayaquil, en el Hospital Mariana de Jesús, se detectaron 2.205 errores de prescripción. Representaban un gasto de 13.980 dólares para este hospital. ¿Qué hicieron? Se desarrolló un programa de capacitación hacia los prescriptores, reduciendo los errores de prescripción al 35%. Yo sé que muchas instituciones de aquí del Ecuador trabajan y tienen cifras de cuál es el impacto económico e impacto asistencial. Sin embargo, publicadas no las he encontrado y deberíamos hacerlo porque así creamos conciencia. ¿Cómo nos llegan las noticias? ¿Por qué impactan a nivel asistencial? ¿Por qué este tipo de noticias luego causan desconfianza en los sistemas de salud? Porque es así como a veces nos presenta la prensa. Por ejemplo, aquí dice, un muerto por administración incorrecta en un fármaco contra la artritis reumatoide. Este paciente estaba recibiendo una dosis incorrecta de metotrexate. Cuando la dosis era 7.5 miligramos semanales, el paciente estaba tomando 7.5 miligramos diarios y el paciente falleció. Otra noticia que nos presentan dice que un bebé murió por una sobredosis de fenitoína al tener un error de cálculo de dosis. Otra dice, por ejemplo, una mujer, una paciente geriátrica de 80 años, igual murió porque recibió una dosis de cloruro de potasio por un error en la velocidad de bomba de infusión. La velocidad a la que se le pasó fue de 100 mililitros por hora, cuando la velocidad correcta era de 10 mililitros por hora. Este me llamó mucho a mí la atención.
Quiero que vean la fecha, más o menos es un reporte de caso del 2005, en donde habla de un error de medicación en una confusión entre la anfotericina B desoxicolato versus la lipídica. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque entre la experiencia que he tenido en estos años, no hace mucho, más o menos por el año 2016-2017, ocurrió en un centro de salud, en un centro hospitalario de aquí de nuestro país. El mismo error, 10 años más tarde. No había en el envase, ni en la etiqueta del envase primario, ni en el envase secundario, ni en el inserto, se describía, por ejemplo, cuál era la sal que acompañaba la anfotericina B. De manera errónea se tomó la dosificación de la lipídica cuando lo que había aquí en el país era la desoxicolato. ¿Cómo se llegó a saber eso? Pues cuando ya los pacientes tuvieron un fallo renal, AKIN 2, AKIN 3, se hizo la respectiva consulta al laboratorio farmacéutico que estaba a cargo de este registro sanitario y ahí nos aclaró que era desoxicolato. Miren, 10 años más tarde y seguimos. Entonces, también depende mucho de cómo nosotros comunicamos, cómo podemos trabajar sobre los riesgos que se pueden presentar en nuestras instituciones. Aquí dice, una mezcla errónea culpable de la muerte de 15 niños en Siria. La vacuna del sarampión, en vez de haber sido diluida con su diluyente, fue disuelta con atracuroño, un relajante muscular. Pero visto desde esta manera, el impacto asistencial para el paciente es muy alto. Muy diferente fuera que, aparte de que comunicáramos esta noticia así, también fuera con la gestión que se hace para evitar que vuelvan a ocurrir estos riesgos. Aquí en nuestro país, por ejemplo, me encontré con estos datos en un informe relacionados a los eventos con la seguridad del paciente del año 2021 de los establecimientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde dicen, por ejemplo, que de la naturaleza del evento, de estos eventos adversos, el 22% está relacionado con la medicación. Y dentro de estos, el 41% se debe a que es por la cantidad de roña. Todos estos cuasi eventos. Y muchos de nuestros hospitales trabajan, tienen a profesionales que están trabajando diariamente en estos cuasi eventos, evitando, interceptando estos errores, garantizando así un uso racional de los fármacos, trabajando por la seguridad de los pacientes. Me gustaría de aquí, si se vuelve a hacer una revisión, igual encontrar estas estadísticas para poder seguir colaborando y poder trabajar sobre ellas. Pero esto es desde el impacto hacia el paciente y no tenemos que dejar de un lado el impacto hacia nuestro personal de salud. Por ejemplo, aquí hay un informe del impacto del error de medicación en los profesionales de enfermería. El 88.6% manifestó, dice, haber cometido un error en la administración de medicamentos. La culpa es el sentimiento que más predomina en estos profesionales, con el 57%, seguido de la angustia del 50%, el enojo el 42%, pero también nos deja una enseñanza. Dice que el 64% manifestó que aprendió a ser más prudente en la preparación, en la administración, pero también el 46% agregó que necesitaba recibir educación frente al evento ocurrido. Un estudio, por ejemplo, en España, el ENEAS, dice, en el 2008 se publicó la revisión bibliográfica sobre los trabajos de costes de la no seguridad, en donde nos indican que los eventos relacionados con la medicación supuso un coste entre los 460.000 millones a 790.000 millones de euros. Cifras alarmantes. Aquí, por ejemplo, dice que en el año 2011 el gasto fue de 1.700 millones de euros, un 3% del gasto sanitario de España. Dentro de nuestro país, por ejemplo, en un hospital de nivel 2, en el año 2019, se dice que aproximadamente el coste de estos errores de medicación fue de $100.000 y solamente son los costes de errores de prescripción a nivel ambulatorio. Y la tercera pregunta, y ya para ir entrando ya a nuestra fase final de esta presentación, ¿qué tipo de causas creen ustedes que son las más frecuentes en los errores de medicación? ¿Qué tipo de causas? ¿Confusión entre nombres y apellidos del paciente? ¿Los factores humanos? ¿Los problemas de etiquetado, de envasado, de diseño? ¿Confusión en los nombres de medicamentos? ¿Cuál creen ustedes que es la causa más frecuente en los errores de medicación?
Seguimos con las votaciones. Listo. Por cuestiones de tiempo, a ver, vamos a hasta ahí ver nuestras votaciones. Pues la mayoría ha indicado que la causa más frecuente que cree que se deben los errores de medicación es la confusión en los nombres de los fármacos. Y la segunda, como los factores humanos. Pues sí, las estadísticas están por ahí, pero esta parte de ser factores humanos es porque la gestión de riesgos a veces no se evalúa correctamente. Seguimos pensando en que es el ser humano el que cometió y no pensamos en que es el sistema, que existen fallos en el sistema. Aquí igual les presento la tabla para que puedan ver la taxonomía de las causas de los errores de medicación, igual la adaptación española. En el mismo link que les había dejado antes encuentran esta. Y esto nos permite hacer análisis adecuados de los errores de medicación. Para poder hacer una gestión de riesgos en nuestras instituciones, hablamos de ámbitos reactivos y proactivos. Pero para poder actuar en prevención debemos primero conocer cosas previas que influyen en los errores de medicación. Como les había dicho, hay instituciones que ya vienen años trabajando y quienes tengan interés, por ejemplo, en la página de la OMS, tienen ustedes estas guías en donde dicen que los errores de medicación pueden provocarse mayormente por transiciones asistenciales, por los medicamentos de alto riesgo, en pacientes con polimedicados. En las transiciones asistenciales, por ejemplo, nos indican que hasta el 50% de los errores de medicación se deben a problemas de comunicación y son responsables del 20% de los acontecimientos adversos en los hospitales. Más del 50% de los errores de medicación están relacionados con la transición asistencial. Con respecto a la polimedicación, por ejemplo, dice que la frecuencia de eventos adversos a fármacos es del 6% cuando un paciente toma 2 medicamentos, del 50% cuando toma 5 y casi del 100% cuando toma de 8 a más medicamentos. Ya tendré a muchos compañeros o colegas aquí pensando, ahí incluyen pacientes trasplantados renales, pacientes geriátricos, pues sí. Eso hace que pensemos en que se requiere un programa de seguimiento para la adherencia terapéutica. Dentro de los medicamentos de alto riesgo, por ejemplo, tenemos esta guía, igual aquí les he puesto el link, para el uso seguro de fármacos, donde nos permiten hablar de los medicamentos LASA. Hay una guía, un listado de qué fármacos y todo dependerá pues de qué fuente ustedes la utilicen. El ISMP, por ejemplo, también tiene una lista. Aquí también nuestro manual de etiquetado seguro del país también tiene una lista. Ustedes pueden ahí trabajar mucho sobre eso. ¿Cómo llega la información para poder trabajar sobre la seguridad de nuestros pacientes relacionado a este tema? Pues igual, hay muchos banners muy enfocados en el tipo de pacientes que tenemos, muy prácticos, que igual ustedes pueden tomarlos, adaptarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es el 5 momentos claves para la utilización seguras de fármacos, que mientras un paciente, por ejemplo, está en la consulta externa, puede estarlo observando. Si tienen pantallas en sus instituciones, pues gestionen con sus áreas de comunicación para que puedan pasarlas y el paciente así se vaya educando. Dentro de los medicamentos LASA, pues esta será la siguiente ponencia. Tendremos aquí, por ejemplo, de aspecto similar, perdón. Estas son ampollas que parecieran iguales, pero la una es adrenalina, la otra es epinefrina, la otra fenilefrina. Cápsulas que viéndolos rápidamente, pero la una es clindamicina y la otra es omeprazol, pero así a simple vista y vista rápida parecen iguales. En los nombres similares, por ejemplo, ácido fólico, ácido folínico, carbamazepina, oscarbazepina. Insisto, nuestro manual de etiquetado seguro ya nos da pautas de qué herramientas podemos utilizar para minimizar este riesgo. Dentro de la gestión de errores de medicación, me permito, por favor, presentarles qué podemos hacer, cómo poder hacer un análisis de riesgo. Por ejemplo,
Hablamos de una gestión eficaz del riesgo cuando tenemos herramientas reactivas y proactivas. Reactivas cuando ya tenemos que aprender y trabajar sobre lo que ya se hizo mal. Y proactivas cuando podemos hacer acciones de prevención ante riesgos potenciales. Es por eso que les he presentado unas ideas previas sobre las cuales ustedes pueden trabajar y analizar en sus instituciones. En sí, ¿cómo se define la gestión del riesgo? Es la actividad de identificación, análisis, respuesta de los riesgos suscitados que pueden llegar a producirse con el objetivo de prevenir que ocurran en el futuro o minimizar sus consecuencias. Este ciclo me parece a mí muy práctico para hacer un análisis, una gestión de riesgo, en donde primero analizamos la situación y contexto, identificamos el riesgo, analizamos y evaluamos el riesgo, planificamos respuestas, despliegue, implementación, revisión, y todo esto de mano de la comunicación. Una comunicación asertiva. Rápidamente, solo para que tengan ideas de qué pueden hacer en cada etapa, el análisis de situación y contexto es que ustedes conozcan los puntos débiles de sus instituciones. Tienen que conocer a profundidad cuál es su servicio, a qué tipo de pacientes atienden, en qué entorno están. Y para ello pueden hacer uso de un DAFO, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Deben luego identificar el riesgo. Por ejemplo, ¿qué fuentes de información van ustedes a utilizar? Profesionales con experiencia, documentos, informes, protocolos, encuestas a nuestros pacientes, tal vez resultados de auditorías, de reclamos, para saber qué tipo de riesgos pueden tener. Y aquí pueden utilizar herramientas como son la lluvia de espina, la lluvia de ideas, la espina de pescado. Análisis y evaluación de riesgos. Una vez que hayan identificado, pues van a encontrar algunos, tienen que ustedes ver cuál es más relevante. ¿Y cómo veo eso? Pues pensando en cuál puede dar más impacto en mi institución. Para ello pueden utilizar herramientas de análisis, por ejemplo, proactivas, como son las matrices de riesgos, los análisis de barreras, pero también reactivas, como espinas de pescado o las preguntas en cascada del por qué, por ejemplo. Una vez que ustedes ya sepan a ver cuáles son las que más pueden impactar en mi institución, van a planificar para dar respuestas a esos riesgos. Pues deberán responder esa planificación a respuestas de cómo prevenirlos, cómo minimizarlos, hasta qué punto de nivel de riesgo su institución podría aceptar y cómo reaccionar si ocurriera. Deben para eso evaluar cuál es el objetivo de su institución, cuál es su misión, cuál es su visión, qué tipo de cultura de gestión de riesgo tienen en su institución, porque quizás primero deberíamos trabajar sobre este punto. ¿A qué tipo de cliente van a llegar con sus respuestas? No será lo mismo, por ejemplo, que nuestra agencia de regulación y control ARSA dé una respuesta de un riesgo que va a ser lanzada hacia todo el país, a que ustedes igual den una respuesta hacia un paciente. Tienen que ver hacia qué población va a ir enfocada, qué tipo de lenguaje van a utilizar. El lenguaje técnico, por ejemplo, para nuestros pacientes es difícil. Pero en sí, este tipo de respuestas van a valorar y van a tener que evitar riesgos, mitigar los riesgos y aceptar los riesgos. El despliegue de esta gestión de riesgos se refiere al proceso de comunicación. Cuando ustedes ya asignan responsabilidades, tareas, procedimientos, buscan indicadores para empezar a medir. En sí es un trabajo en equipo, no es un trabajo fácil. Fácil se escucha aquí, diciéndolo así de manera muy rápida, pero sí involucra tiempo y costo. Y finalmente la implementación, seguimiento y revisión. La gestión del riesgo pasa a ser ya parte de nuestro trabajo diario. Incorpora ya lecciones aprendidas, incorpora una comunicación asertiva, la cultura ya de gestión de riesgo, siempre buscando la mejora continua. Pero yo sí les digo que es mucho mejor trabajar sobre esto a que no hagamos nada, ocurra una muerte de un paciente, decaiga la calidad de servicio de nuestra institución, que por ahí tengamos demandas versus el coste que va a ser el prepararnos, el capacitarnos y trabajar en esto en nuestras instituciones. Les agradezco muchísimo por su atención. Me despido con esta frase. En la identificación del riesgo no importa quién lo dijo. Lo que importa es qué se dijo y qué se hizo. Les agradezco mucho. Y muchísimas gracias. Espero haber sembrado esa idea en ustedes del autoaprendizaje y de trabajar por la seguridad de nuestros pacientes.